Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, aquí estamos, hermanos, en la casa de mi hermano José Benítez y mi hermana Clementina, haciendo un ayuno. ¿Cómo se sienten, hermanos, en este ayuno? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Hermanos, miren, esto me recuerda y quiero tomar este devocional o titularlo, este devocional que estamos haciendo, Recuerdos. Y me recuerda, hermano, cuando yo inicié el Evangelio hace ya 47 años, que yo conocía al Señor. Hace 47 años, yo tenía 8 años. Hace 45 años, yo tenía 10 años. Alguien llegó a mi casa, una familia que recuerdo mucho, así como esta familia, como el hermano José Benítez y mi hermana Clementina, era la familia Uchima. Si ellos me están escuchando, hermanos, esto viene a mi mente en este momento, esta familia, porque yo vivo muy agradecido primeramente con el Señor, primeramente con Dios. Vivo agradecido porque por medio de esta familia yo conocí al Señor, siendo yo un niño. Llegaron a mi casa, a la vereda. Nosotros somos tolimenses, yo soy del Tolima, en Mariquita, Tolima, un pueblito, en una vereda que se llama Las Marías, y de donde ellos venían, ellos van a estar escuchándome, esos hijos, porque ellos son hasta pastores, creo, porque en ese tiempo ellos eran los encargados de la vereda, de toda esa región, de predicar el Evangelio. Y llegaron a la vereda de Las Camelias a Las Marías, más o menos a 1 hora, a predicar el Evangelio, a hacer un culto. Yo era un niño, ahí en la vereda mía, en mi casa. Fue la primera vez que llegó el Evangelio a esa vereda. Y yo escuché, no sé qué escuché porque no me acuerdo, pero lo cierto es que yo me convertí ese día. Invitaron a arrepentimiento y yo pasé. Dios hizo un cambio, aún en un niño, hermano. Yo les testificaba ahora de la obra que Dios hace, porque un niño no tiene vicios ni nada de eso, pero yo sí tenía uno y era chuparme un dedo. Yo me chupaba un dedo, hermanos, y entonces mi mamá de muchas maneras intentó quitarme ese vicio porque yo ya estaba muy grande, y ella me echaba rila de gallina, dicen, así hacen los viejos, sí. Que rila de gallina, ají picante, y ella intentaba de muchas maneras que yo dejara ese vicio. Pero cuando yo me convertí, ese día me arrepentí. Al otro día, pues volví al vicio de chupar el dedo. Entonces mi mamá me dice, oiga, mijo, usted no puede volver a chupar dedo. Y yo le dije, ¿por qué, mamá? ¿Eso qué pecado tiene? Digo, mijo, porque usted se está chupando la sangre de Jesucristo. Los evangélicos no pueden tomar sangre. Y oiga, y eso fue para mí un pecado grande. Dije, yo tengo que dejar esto. Y me amarraba, yo mismo me amarraba un trapo en el dedo, porque en las noches se me olvidaba y entonces me metía el dedo. Con el trapo ya no podía. Entonces mire el cambio que Dios hizo en mi vida inmediatamente. Que yo mismo entendí, o sea, mi mamá usó ese término o esa forma para quitarme el vicio, diciéndome que eso era pecado, y yo lo tomé como un pecado y ahí cambié. Entonces, hermanos, esta familia, yo recuerdo, hermanos, que yo me apegué tanto a esa familia Uchima que yo me le volaba a mi papá y a mi mamá y me quedaba allá donde ellos. Me iba, yo solo, me iba para esa vereda. Y ellos decían, era buscándome por todas partes, pero ya lo último ellos sabían que yo iba a ir allá, que yo llegaba a donde esa familia. Eso era constante, que yo me les iba para allá, hasta el punto que yo me quedé a vivir con ellos, con esa familia hasta los 15 años. Viví yo con esa familia. Un saludo muy especial para la familia Uchima. Yo sé que el papá, el viejo y la vieja ya murieron, pero los jóvenes deben estar vivos. Esa gente llevaba muchos años en el Evangelio. Creo que eran fundadores del Evangelio porque el predicador que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el hermano? Ay, se me fue en este momento. Pero el hermano era el predicador y tenía más de 30 años y era nacido en un hogar cristiano. O sea que esa familia eran fundadores de la iglesia. Gente de muchos años. Pero entonces el recuerdo que yo tengo más grande, hermanos, es que cuando yo me iba a los cultos, así como aquí, como estamos aquí en este momento, en esta familia, en esta casa, miren ustedes, hermanos, miren esta belleza donde vive el hermano
el hermano José y la hermana Clementina, esta vista tan linda, véala. Hermanos, y esta casa tan hermosa, una familia, vea, estamos orando por los hijos de ellos, para que hoy, en este ayuno, estamos orando por los hijos, mire, allí está su hijo, para que ellos entiendan que la necesidad más grande de un padre y de una madre que llevan tantos años en el Evangelio, y la petición más importante que nosotros tenemos, como decía el hermano José ahora, es que nuestros hijos se conviertan. Porque nosotros tenemos muchas peticiones delante de Dios, como decía el hermano Arnulfo, ponerle el techo a mi casa, o que el Señor supla la necesidad, en el caso mío, de pronto de conseguirme un carro para andar con mi familia. Pero esos no son tan importantes. Lo más importante es que nuestros hijos entiendan y se conviertan al Señor. Esa es la felicidad más grande de todos nosotros como padres. Entonces, hermanos, esa familia, todos eran cristianos, todos, y era una familia muy grande. Y ahí estuve yo hasta los 15 años. Esos son mis recuerdos. Recuerdo, hermano, que nos íbamos a los cultos, así como estamos hoy, a los ayunos. El primer ayuno que yo hice, hermanos, yo me acuerdo que yo tenía un hermanito, el menor de mis hermanos. Él tenía como 2 años. Había sido desahuciado de los médicos. Tenía una enfermedad y ya de Manizales lo habían mandado a que muriera en la casa porque ya el niño lo desahuciaron los médicos. Mi papá tenía una enfermedad que era la presión alta. Él se volvía como loco. Llegaba y se le subía la presión tanto que él del desespero cogía los montes. Y él dice que él se iba y él le provocaba tirarse a rodar por un monte del dolor de cabeza tan fuerte. Y él se iba y nosotros pues no lo podíamos seguir porque él salía corriendo. Era una enfermedad y eso era muy constante en él. Hermano, yo me acuerdo que esa familia nos dijo, vamos a hacer un ayuno. Vamos a ir a mi casa y vamos a invitar a los hermanos que puedan y vamos a hacer un ayuno a favor de esas dos peticiones que ustedes tienen. Y hermanos, yo que era el único que era creyente, mi madre también, pues ella por acompañarme se fue conmigo a ese ayuno. Estuvimos en ese ayuno y esa sanidad fue inmediata. Mi hermano se recuperó, se sanó de la enfermedad y mi papá no volvió jamás a sufrir eso de la presión alta. O sea, hermano, y la presencia de Dios en ese día fue tan maravillosa, hermano, ahí así como estamos hoy. Eso fue, yo estaba llorando, hermanos, y por eso sentí esa presencia tan maravillosa de Dios, porque vino a mi mente ese día. Fue la primera vez que yo ayuné, la primera vez que sentí la presencia de Dios y el primer milagro que Dios hizo en mi vida. De ahí en adelante Dios ha hecho muchos milagros y uno de ellos es que a los 30 años me hice bautizar, porque yo endurecí mi corazón desde los 15 hasta los 30 años. Y después de que yo salí de la casa de esa familia, me perdí en mi juventud hasta los 30 años que me hice bautizar. Y de allí en adelante Dios ha hecho milagros grandes en mi vida, que si yo me pongo a contárselos, hermanos, seguro que no voy a terminar. Milagros muy grandes. Y esos milagros, hermanos, se veían o se ven hoy en día en cada uno de nosotros a medida que busquemos a Dios. Amén. Sí, amén. Tenemos la petición, hermanos, vea, por nuestros hijos. El hermano tiene su petición por sus hijos todos los días que se arrodilla. El hermano por su esposa, usted por su esposa. Yo por mis hijas que están por allá, porque yo tengo otras hijas que no son de mi hogar, son otras hijas ya mayores. Y yo vivo clamando por ellas y diciéndole, Señor, ten misericordia, pero no lo suficiente, les digo, hermanos. A todos los que me escuchan y a ustedes, hermanos, les digo, no es suficiente. La oración debe ser más todavía, más ferviente. Debe ser con súplica. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, en el versículo que leíamos, hermano, allí en el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, hermanos, todas esas peticiones que nosotros tenemos delante de Dios todos los días, sea por nuestros hijos, sea por nuestros seres queridos, sea por enfermedad, sea por necesidades, hermanos, no vamos a recibir respuesta si no nos humillamos delante de la presencia de Dios, como Dios dice en su palabra, porque no se está refiriendo solamente a uno, se está refiriendo al pueblo en totalidad. Hermano, no es sobre Israel, es sobre el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, nosotros, la iglesia, nosotros invocamos el nombre del Señor. En esta iglesia creemos en el nombre de Jesucristo. Invocamos su nombre, pero tenemos que humillarnos. Cuando nos arrodillamos, hermanos, postrarnos ante la presencia del Señor y decirle a Él lo que Él es. Porque yo creo que en esto estamos de acuerdo. Dios es un ser perfecto, infinito, incomparable, creador de todas las cosas, que conserva y gobierna todo con su omnipotencia y sabiduría, y es el único ser digno de adoración. Amén, amén, amén. Pero también tenemos que estar de acuerdo en esto, hermanos, que estamos aquí, iglesia del Señor, cualquiera que me escuche, de que si queremos recibir respuesta de Dios, debemos humillarnos, orar fervientemente. Cuando nos postremos, hermanos, es levantar nuestra mirada a Dios o nuestro corazón a Dios y decirle lo que Él es y decirle con ruego, con humillación: Señor, ayúdame, perdóname y responde a mis peticiones. Amén, amén. Yo, hermanos, tengo un grupo de oración que comencé a escribirles y a saludarlos en las madrugadas, pero yo empecé orando 15 minuticos por la mañana, a la hora que el Señor me despierta, porque el Señor lo despierta a uno. A mí me despertaba a la 1 de la mañana y yo seguía durmiendo porque uno piensa que normal, me desperté, pero siempre me despertaba el Señor entre la 1 y las 2 de la mañana. Y yo seguía y a lo último me tocaba levantarme corriendo, hermanos, hasta sin orar, porque me había cogido la tarde para ir a hacer un viaje o para ir a llevar los niños al colegio. Y eso le pasa a muchos, hermanos, a muchos nos pasa eso. Nos levantamos sin orar, porque la entrada al trabajadero, al trabajo, es a las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Entonces nos levantamos rápido porque me cogió el día, me baño, me visto y prendo el carro o la moto y para el trabajo. En el camino oro. No, hermano, si le cumplimos a la gente, si le cumplimos al hombre, ¿por qué no cumplirle a Dios y levantarnos antes, invocar su nombre, adorarlo y decirle: gracias, Señor, por este nuevo día que me ha regalado, porque puedo levantarme de la cama y ir a laborar, a cumplir mis obligaciones? Sea en el estudio, sea en el trabajo, sea la ama de casa. Primeramente hay que presentarse delante de Dios y presentarle nuestras causas. Pero, hermanos, decirle que nos guarde de todo mal y peligro para poder seguir en el camino, porque constantemente estamos en peligros. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere destruir la iglesia del Señor. Él quiere destruir al cristiano. Y si nosotros nos levantamos y no tenemos precaución, porque la oración es la herramienta que Dios nos dio para poder vencer al diablo. Hermanos, miren, tenemos que cumplirle a Dios primeramente y después al hombre, orando por las mañanas, levantándonos a orar muy de madrugada. Y luego, hermano, orando también por los alimentos, porque esa es otra. Nosotros llegamos, comemos rápidamente, nos mandamos el bocado a la boca y no oramos por la comida. Y por eso es que ya nos hace daño. Todo lo que nos comemos ya hace daño. Que el arroz, que porque es harina. Que la carnita porque es grasosa. Las frutas incluso. Las frutas también ya le hacen daño a uno. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿pero por qué?
Porque no le presentamos a Dios ese alimento y le decimos, Señor, gracias por ese alimento que me has dado. En vez de que se convierta en algo dañino para mi cuerpo, Señor, que sea un alimento para mi cuerpo. Y seguro que así será. Y al mediodía, también como hacía Daniel, mire que a Daniel oraba 3 veces. Pero nosotros siquiera oráramos por la mañana y oráramos por la tarde, dándole gracias al Señor por la noche, al acostarnos, por ese día de victoria que nos ha dado, porque nos ha guardado, porque ha puesto gracia delante de nosotros para hablarle al jefe, para que la empresa donde laboramos prospere, porque al jefe le fue bien, a mí también me fue bien. Por ejemplo, yo trabajo en un motocarguero. Si a la gente le va bien, en los almacenes venden, a mí me llaman. Si en las ferreterías venden, a mí me llaman. Entonces hay que darle gracias, Señor. Gracias por la bendición que le diste a mi jefe, a la persona que me contrató. Y Señor, y guárdame en esta noche de todo mal y peligro, que yo pueda dormir tranquilo y en paz. ¿Cuántas veces? Vea, a mí me pasó, hermano, en estos días le pegué un puño a la pared. Esa mano me duró doliendo un poco de días, porque tuve un mal sueño. Y así, ¿cuántas veces nos acostamos nosotros sin orar y tenemos pesadillas? Y tenemos sueños con mujeres, hermanos, que no son la esposa de uno. Hermano, eso es lo que... Entonces, hermano, exactamente, hermano, a usted le pasa. Y eso le pasa a todo el mundo por no orar. Miren, hermanitos, la invitación en esta hora a todos es a que volvamos a los tiempos antiguos. Mire qué belleza, hermano, nosotros aquí reunidos con el hermano José y la hermana Josefina. Allí está el hijo cogiendo cafecito, pero él está escuchando. Y hermanos, y yo sé que de aquí en adelante van a suceder cosas maravillosas en este hogar. Amén. Volvamos a esos tiempos, hermano, cuando nos reuníamos a orar en las casas de los hermanos. Cuando nos integramos, ahora por ejemplo vamos a comer frijolitos, ¿cierto, hermana Clementina? Vamos a comer frijolitos después de que levantemos el ayuno. Y vamos a recordar los tiempos pasados. Qué bonito, por ejemplo, el hermano José. Hermano José, ¿cuánto lleva usted en el evangelio? 52 años y puntica. 52 años. ¿Y la hermana Clementina? Yo tengo por ahí 50. No. A los 8 meses de bautizado yo fue bautizado usted. 8 meses. Mire, son hermanos que si uno se pone a escucharles las experiencias que ellos han vivido con Dios, los testimonios que tendrán para contarnos. Entonces, todo eso, hermanos, es bendición para toda la iglesia. Hermanos, y si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar desde el primer momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, que comenzamos pues a servirle al Señor, porque yo anhelaba en la iglesia siquiera que me pusieran a barrer, hermanos, pero cuando eso, para poder recibir, hacer el aseo en la iglesia, tenía que haber recibido el Espíritu Santo. Entonces uno se preocupaba por orar, estar en la presencia de Dios, pidiéndole que lo llenara con el Espíritu Santo, porque esa es la experiencia sobrenatural, la primera experiencia sobrenatural de todo ser humano, de todo cristiano. Después de bautizado, recibir el Espíritu Santo. Yo lo recibí antes de ser bautizado, porque yo me fui a un campamento y yo como ya había oído hablar de esa experiencia, yo la anhelaba y recibí el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Y eso, y hoy en día cuando uno no lo siente, uno recuerda eso. Yo estaba recordando eso ahora. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, lléname, Padre, lléname. Yo quiero volver a esos tiempos. Y comencé a hablar en otras lenguas, porque uno añora eso, hermanos. Y si uno le pide todo eso en oración al Señor con lágrimas, con ruego, le dice, Señor, yo quiero sentir eso tan hermoso que yo sentía antes. Y hermanos, y cuando uno se iba a los cultos, 2, 3 horas de camino, hermano, ¿usted recuerda eso, hermano José? Cuando le tocaba caminar tanto para ir a un culto. Y uno cuando regresaba de ese culto se venía cantando en el camino y eso sentía uno ese regocijo. Hermanos, usted no